Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El Congreso rechaza una proposición no de ley de Podemos de reconocimiento unilateral de Palestina. Detenido en Málaga el francés que vendió armas al terrorista del supermercado kosher de París. Los yihadistas del aeropuerto de Bruselas pretendían atentar en el mostrador de viajeros a Israel. 2 soldados condenados por actuar contra las órdenes quemando una bandera palestina. Estas son las noticias de hoy y para comentarlas Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel vendrá al estudio con noticias culturales. Empezamos en España. La Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados de España rechazó este miércoles la proposición no de ley presentada por Podemos por la que se instaba al Gobierno a reconocer de manera unilateral y sin condiciones previas el Estado de Palestina en los 2 primeros meses de gobierno. Esta proposición contó con 11 votos a favor de Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Grupo Mixto, 11 abstenciones del PSOE y 21 votos en contra. Durante el debate, Podemos rechazó someter a votación una enmienda de Ciudadanos que pedía apoyar en su día el reconocimiento de Palestina en el contexto de una intervención internacional de 2 estados para 2 pueblos, fruto de la negociación entre partes que garantice la seguridad de Israel, al tiempo que llama al Gobierno a convocar una conferencia internacional como la de 1991. También descartó votar una enmienda del PSOE que reconoce 2 estados, un Israel seguro y una Palestina contigua, viable y sobre la base del derecho de autodeterminación. El Partido Popular presentó una enmienda similar. La diputada de Podemos, Ángeles Ballester, explicó que el problema palestino es una cuestión clave para la inestabilidad de la región. Por su parte, la diputada socialista Irene Lozano dijo que el debate de esta propuesta rompe el consenso del Congreso en la materia cuando se aprobó por unanimidad en 2014 que la única solución posible al conflicto entre Israel y Palestina era la creación de 2 estados. Sí, y aquí me llama la atención una cosa, no tanto que Podemos haya puesto por delante, por sobre todas sus iniciativas parlamentarias, el votar la declaración unilateral de Palestina, como si eso fuera realmente el problema más importante y más acuciante de España, ¿no? Que no puede ni siquiera esperar a que haya un gobierno. Esto es lo urgente. Lo urgente, no hay crisis humanitaria de migración, no hay problemas económicos, no hay reformas laborales que retocar, ni por supuesto meterse con el plan de educación, ni hay un problema en Siria, ni en el resto del mundo. Solamente el único problema, el más tremendo problema y el más acuciante, como dice la señora Ángeles Ballester, una cuestión clave para la inestabilidad de la región. O sea, lo que está pasando en Siria tiene que ver con los palestinos. Lo que pasó en Afganistán y está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Irak, todo tiene que ver con los palestinos. Lo que está pasando entre Irán y Arabia Saudí también tiene que ver con que los israelíes se han instalado allí. Bueno, eso es lo de Podemos, que va a su ritmo y que cada uno saque sus conclusiones. Pero lo que a mí me llama la atención es que después de ver esa barbaridad que la diputada socialista Irene Lozano dijo que esta propuesta rompe el consenso que se había logrado hace 2 años, cuando se hizo una declaración que se declararía, se reconocería a Palestina en cuanto hubieran negociaciones de paz y Israel reconociera a Palestina, que me parece lógico, pues presentaron una enmienda. Le dijeron que no a la enmienda al PSOE. Y entonces el PSOE, ¿qué vota? Como está tan tocado porque se ha roto el consenso, pues el PSOE se abstiene. ¿Pero de qué se van a abstener? ¿De qué se van a abstener? ¿Qué es esto de abstenerse? Es que es increíble. O sea, estamos aquí poniendo en la mesa lo que quisieran, es un guiño para que todavía Pablo Iglesias venga a formar gobierno con el PSOE, pero con Ciudadanos. ¿Cuáles son lo que pasa por la cabeza de la dirigencia del Partido Socialista Obrero Español, un partido que hasta ahora habíamos considerado normal? Si está diciendo que esto rompe el consenso, que esto no se puede admitir, que presentan una enmienda y no se la aceptan, ¿por qué se abstiene? ¿Por qué no vota en contra? Si esto es una propuesta que no va a ninguna parte, y aparte saben que no va a ir a ninguna parte. Pero ¿qué pasa? Que las que la presentan, los que votan a favor son Podemos,
Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, donde están los pequeños grupos con los que soñaría matemáticamente una coalición de gobierno que ya está demostrado de que no va a ir, que no va a funcionar. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿De cara a la galería de las elecciones próximas? Pues quizás, porque recordemos que al principio de la campaña que acabó con las elecciones de diciembre pasado, pues el Partido Socialista también se pronunció en las primeras medidas que dijo antes de hablar de la economía y de otras cosas, dijo reconocimiento del Estado palestino. Pero si ya habían votado sobre eso, si ya el Congreso por unanimidad había llegado a un consenso, ¿qué es lo que le quieren dar? Sacar brillo a una situación que no da más de sí y que aparte es totalmente absurda e ilegal, porque ya se los puedo reiterar a los oyentes, a estos políticos no, porque no me escuchan y no escuchan a nadie y no leen lo que tienen que leer, el derecho internacional. Solamente Israel puede reconocer un Estado palestino. Naciones Unidas no puede crear un Estado palestino porque el mandato que tiene heredado de la Sociedad de Naciones es que ese territorio estaba destinado a la creación de un hogar nacional judío. Y como en el año 47 hicieron la partición y la Liga Árabe no aceptó esa partición, pues todo ese territorio corresponde a Israel por ley de Naciones Unidas. Otra cosa es que Israel, dada la situación, entienda de que la situación es insostenible y que es preferible que cada uno tenga su Estado propio, los palestinos por su lado y los judíos por otro. Vale, pero entonces es cuando se llega a ese acuerdo que va a haber un reconocimiento. No inventen y no mientan a la gente sobre lo que es la legalidad internacional. Seguimos en España. La policía ha detenido en Rincón de la Victoria, provincia de Málaga, al hombre que suministró armas a Mehdi Coulibaly, el terrorista que mató a 5 personas en enero de 2015 en París. Una policía municipal y otras 4 personas en un supermercado de comida kosher de París. El detenido es un traficante de armas de nacionalidad francesa, Antoine Denis, de 27 años, sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales galas y que residía en nuestro país con documentación falsa. Los investigadores han determinado que estaba relacionado con individuos de origen serbio, quienes podrían haber facilitado su acceso a armas y municiones. Sí, el tema es que estamos en abril de 2016 y estamos hablando de un atentado que tuvo lugar en enero de 2015. Y son 15 meses durante los cuales la policía francesa, porque aquí la española lo que ha hecho es colaborar, cuando llegan los franceses le dicen, tenemos una persona que se llama Antoine Denis, que viene con documentación falsa y está viviendo en tal y tal casa. Vamos, por favor, deténganlo. Y entonces actúa España. Hasta ahí no hay lo que recriminarle a España. Lo que sí hay que recriminarle es a la pomposa situación de seguridad que lucen los franceses. El presidente Hollande, esto no va a pasar y tengo al ejército en la calle, tiene al ejército y a la policía en la calle y se la cuelan por todas lados. Este señor que estaba en búsqueda y captura con una orden europea, no una orden de su pueblo, de orden europea de detención, pues salió por la frontera con un pasaporte. Pero, por supuesto, de la misma manera que los que cometieron el atentado en noviembre salieron de Francia por 3 controles de seguridad. No es que evitaron los controles de seguridad, salieron por los controles de seguridad porque saben que la seguridad en Europa no existe. Es toda una mentira que nos cuentan los políticos, porque les cuesta mucho convencer a la gente de que hay que destinar una parte muy importante del presupuesto público no solamente a que las calles estén bonitas, que tienen que estarlo, no solamente a que haya seguridad social, que tiene que haberla, etcétera, etcétera, sino algo que podría ser considerado como más imprescindible que todo lo demás, que es la integridad física de las personas. Estas personas vienen a matarnos y entonces el tema de la seguridad tiene que ser prioritario y tiene que ser prioritario también en los presupuestos y también en la capacitación de las personas que trabajan en ello y en la responsabilidad que tienen que asumir las autoridades en cuanto enfocan estos temas.
Seguimos hablando de terrorismo. El famoso terrorista yihadista del sombrero, integrante del comando que perpetró el atentado en el aeropuerto de Bruselas el 22 de marzo pasado, Mohamed Abrini, detenido la semana pasada, dijo durante su interrogatorio que uno de los objetivos del ataque eran los mostradores de embarque del vuelo que se dirigía a Israel. Confesó también que fue otro de los hermanos terroristas inmolados, Ibrahim el-Bakrowi, quien eligió los blancos del ataque del aeropuerto. Las salas de espera de los pasajeros que volaban a Estados Unidos, donde uno de los terroristas explotó, del vuelo a Rusia y a Tel Aviv. Según Abrini, cambió repentinamente de idea y huyó luego, después de las 2 explosiones en el aeropuerto, añadiendo durante la investigación: no podría matar ni una mosca, no me he radicalizado y nunca he estado en Siria. Pobre chico, nunca no ha podido matar una mosca, solamente que estaba cargado de explosivos para matar gente en el aeropuerto. A ver, que me lo explique alguien no pido mucho, con 2 dedos de frente. Pero ¿a quién le va a creer? Es un terrorista, es un mentiroso, es un asesino y lo han estado buscando por todas partes. Si no ha matado ni una mosca, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no dicen, me estaban buscando? Venga, vamos a aclararlo. Que no me voy a estar escondiendo toda la vida, como ha hecho todos mis amigos, esos que parece que alguien los ha confundido con terroristas, porque se hacen explotar en un aeropuerto delante de gente. Pues esto, simplemente esta noticia, que no aporta gran cosa más a la información general, por lo menos en la prensa española. Esta noticia no la han sacado, solamente ha salido en la prensa israelí y en la prensa extranjera. Aquí en España parece como que el detalle de a quién iba dirigido el atentado del aeropuerto no tuviera mayor importancia, porque hay sitios y personas y objetivos con los que se van a enseñar el terrorismo. En este caso es Estados Unidos como el enemigo tradicional y clásico de todo, aunque en los últimos 8 años hayan tenido a Obama como el mejor aliado para hacer lo que quisieron en Oriente Próximo, cosa que no entiendo esa obsesión por Estados Unidos cuando si todo lo que tienen hoy en día el yihadismo lo tienen gracias a Obama, o sea que no se vayan a quejar. Pero el objetivo era llegar al escritorio, al mostrador de la gente que esperaba para volar a Tel Aviv y también a Rusia. Pues, sabe que no sé, que no podremos nunca saberlo porque los testimonios que dará y las confesiones que dará estarán siempre llenas de intencionalidades para desviar y mentir, pero lo que está claro es que los grandes enemigos del terror mundial hoy en día se llaman así: Estados Unidos, Rusia e Israel. Estados Unidos, Rusia e Israel. Los que no están en esta lista es que no están haciendo los deberes, porque Bélgica no estaba en esta lista, pero fue el que sufrió la explosión. El resto de los países europeos no estaban en la lista, pero es allí, en el resto de los países europeos, donde van a golpear y donde van a matar gente, porque el objetivo es que todo el mundo sufra el terror, esté paralizado. Y en este caso, los únicos países que pueden hacerle frente son los 2 gigantes, Estados Unidos, Rusia, y el enano que les tiene frito desde hace muchos años, que aquí los llaman Tel Aviv, pero que es Israel. Y terminamos precisamente en Israel. 2 soldados de la brigada Kfir del ejército israelí fueron llevados ante un tribunal militar tras quemar una bandera palestina que confiscaron cerca de una aldea árabe del norte de los territorios en disputa. Una investigación preliminar determinó que al inspeccionar un automóvil, los soldados confiscaron una bandera palestina y la quemaron. Después la arrojaron a unos arbustos cercanos. El comandante de escuadrón fue relevado de su comandancia y condenado a 20 días de prisión. Otro soldado fue confinado a su base por 28 días. La investigación fue llevada a cabo en el terreno porque los soldados actuaron contra el protocolo y las órdenes. Otra noticia que no van a ver en la prensa española, porque esto es lo que pasó. En realidad no pasó nada. Y estaban en un puesto de control de carreteras, inspeccionan un coche palestino y como llevaba una bandera palestina, no llevaba una bandera de Daesh, una bandera palestina. Y entonces se la quedaron, dicen, nos la quedamos, la confiscamos. Y la quemaron y la tiraron a la basura. Pues esto, en Israel, en el ejército de Israel, esto es cárcel.
que a mí me cuenten en qué ejército del mundo, en una situación como la que se está viviendo, de enfrentamiento, de guerra soterrada o no soterrada, contra el terrorismo, etcétera, etcétera, desproporcionada, desequilibrada, llámenlo como lo sea, que alguien simplemente por quemar una bandera del enemigo o de los que se ponen a matarte suponiendo que tú eres su enemigo, digamos las cosas así, pues vas a la cárcel por eso. ¿Y eso por qué? Porque en Israel tienen muy claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en el ejército. Y por eso estamos pendientes del juicio a aquel soldado que disparó a un terrorista que ya estaba desarmado, y ahora lo que queda por aclarar es si realmente el que le disparó pensaba que como estaba todavía con el abrigo no había sido desarmado del todo, no había sido inspeccionado y que al moverse podía explosionar. Eso, pero en este caso que no hay una situación vital, un peligro de vida para alguien, actuaron de una manera que es amoral, que está en contra de la moral, de los protocolos y las órdenes del ejército de Israel, que es mucho más exigente en sus protocolos, en sus órdenes y en su moral que el resto de la sociedad israelí y que el resto, por supuesto, de los ejércitos del mundo y de muchas sociedades del mundo. A ver, si alguien en la situación que se está viviendo de tensión, de todos los días acuchillamientos, disparos, especialmente contra soldados en controles de carretera y cosas así, alguien porque uno quema un trozo de tela, pero que tiene el valor simbólico de ser una bandera, pues va por eso a la cárcel. Y va porque esto no se debe hacer. Y esto lo ha explicitado el ejército de Israel. Y desde aquí felicitamos a los que desde el primer momento, no dudaron en destituir al comandante y en llevarlo a juicio, que ya está preso durante 20 días, y al otro retenido por ayudarle, siendo soldado, pues tiene menos responsabilidad, pero no, en vez de estar detenido en una cárcel, está retenido en su base. Gracias, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ahora Raquel, con noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, con ganas de que comience el fin de semana, sí, y de ofrecerles a nuestros oyentes posibilidades de ocio para disfrutar de estos días de descanso. Este fin de y probablemente más adelante también. Por supuesto, ¿no? Tienen que oír las noticias de los lunes. Claro, eso pero seguro. Bueno, antes de escuchar las noticias de los lunes, les proponemos 2 películas. Llega a nuestras pantallas El héroe de Berlín, la película sobre las hazañas, la hazaña olímpica y más allá del olimpismo de Jesse Owens. Sí. La película narra el inicio de la leyenda del atleta estadounidense en los Juegos Olímpicos de 1936, no tenemos que recordarles dónde, pero por si acaso en Berlín, y que se estrena este 15 de abril. Los Juegos Olímpicos de 1936 fueron los de Berlín, pero también los de Jesse Owens. El coloso de la velocidad se convirtió en el hombre más importante de aquella cita cuando dejó a todos boquiabiertos, al mundo entero y al propio Adolf Hitler, que vio cómo un atleta negro batía todos los récords de la que fue la primera gran derrota del nazismo. Y recuerden esa parafernalia absoluta con las esvásticas dominando el estadio olímpico, y allí Jesse Owens triunfó. Pues sí, y además esa pretendida superioridad aria del nazismo, esa ideología del nazismo, pues quedó plasmada su estupidez más profunda, clarísimamente y con hechos comprobables. Con medallas. Vamos. Bueno, la película está dirigida por Stephen Hopkins, está protagonizada por Stephen James como Jesse Owens y Jason Sudeikis como Larry Snyder, que fue el entrenador del atleta. No solo entrenó a Jesse Owens, entrenó también a otros grandes, pero bueno, en este caso se le recuerda sobre todo por haber sido el entrenador de Owens. El héroe de Berlín, así se llama la película, narra la historia de cómo Owens logró convertirse en uno de los atletas más importantes de todos los tiempos, desde sus inicios en una Estados Unidos sumida en la Gran Depresión y con los constantes problemas raciales a los que se veían expuestos los afroamericanos, a su llegada a una Berlín sumida en el régimen nazi y en la que consiguió 4 medallas de oro en 100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevos.
Así que nada, les recomendamos esta coproducción canadiense, alemana y francesa que, como les decimos, se estrena en las carteleras españolas este 15 de abril. Qué curioso, ¿no? Canadá, Francia y Alemania. Pensaría que sería una producción norteamericana. No. Por aquello de que es uno de sus héroes, ¿no? De sus símbolos. Pero bueno, a ver qué tal la película. A veces el deporte y el cine no cuajan, ¿verdad? Bueno, pero hay grandes ejemplos como Carros de Fuego también. Bueno, esa sí, ¿no? Esa sí que cuajo más, sí. ¿no? Pero es verdad que ha habido otras. O está sobre ¿Vas a decir Evasión y Victoria? Evasión y Victoria, buenísima. Hombre, es buenísima también. Bueno, no está mal. ¿Y cuál es la otra que siempre confundo con Evasión y Victoria? La de Evasión y Victoria es la de Stallone. Sí, que sale Pelé y Stallone, sí. Pero hay otra maravillosa que ¿cómo se llama? Ahora mismo no sí, caigo. Que se escapan soldados. La Gran Evasión, sí. Claro, es de la que estamos hablando, Raquel. No, tú dices Evasión o Victoria. Ah, perdona, es verdad. Y yo digo La Gran Evasión. Es verdad. Sí, que es Mira, buenísima. sin querer. Que es inolvidable esa escena de que están preparando toda la evasión y tal. Sí. Y sube un soldado británico al autobús vestido, pretendiendo ser alemán, y el conductor le saluda en inglés y él contesta en inglés. Claro, es verdad. Y así le pillan. Sí. Wow. Ay, qué recuerdos. Y grandes actores en esa película. Sí, bueno. es verdad. Evasión y Victoria y La Gran Evasión. Vaya, menos mal que hasta no han puesto ningún nombre. Y la imagen de cómo iban cavando el túnel y cómo se deshacían de la arena con un sistema ahí muy ingenioso en los pantalones. ¿Esa es la que sale Steve McQueen? Sí, claro. Con la moto ahí huyendo. Es verdad, que además esas escenas las hacía él, ya saben. Buenísima peli. Bueno, seguimos hablando de una gran película, que no tiene nada que ver con el deporte, La Gran Evasión, pero de Evasión y Victoria hemos pasado a La Gran Evasión, sí. Bueno, Steve McQueen siempre está con el guante de béisbol y la pelota, ¿te acuerdas? Ahí en el calabozo ese infame donde le meten. Bueno, pasamos de tema. Nuestra siguiente cita, también cinematográfica, les decíamos que les hacíamos dos propuestas, es Regarding Susan Sontag. Es una película filmada y firmada por Nancy D. Cates, que nos ofrece Casa de América en el marco de las actividades de la próxima Noche de los Libros, que será el 22 de este mes, el 22 de abril. Regarding Susan Sontag es una investigación íntima y llena de matices sobre la vida de una de las pensadoras más influyentes y provocadoras del siglo XX. Apasionada, muy directa y llena de elegancia durante toda su carrera, la judía Susan Sontag se convirtió en uno de los iconos literarios, políticos y feministas más importantes de su generación. Este documental, que es un largo, explora la vida de Sontag a través de materiales de archivo, testimonios de amigos, familiares, colegas y amantes, así como sus propias palabras en la voz de Patricia Clarkson. Desde su temprana pasión por los libros a su primera experiencia en un bar gay, de su precoz matrimonio hasta su último amor, el documental es una mirada fascinante a esta escritora y crítica cultural imponente cuyas obras en fotografía de la guerra, la enfermedad y el terrorismo, pues nos siguen impactando hoy. Será, como les decimos, el 22 de abril en Casa de América, en su sala Iberia, a las 5 de la tarde. Susan Sontag fue pareja de Annie Leibovitz, sí. ¿no? La fotógrafa, claro. Sí. Te lo pregunto porque lo estaba pensando y tenía la duda. Digo, ¿no? ¿Te lo has inventado, Jordi, o es real? Bueno, pues sí, fueron pareja. Mira, todavía tengo buena memoria, Raquel. Claro, por supuesto. De las películas no me acuerdo tanto, pero de esto sí. ¿Y te acuerdas, Jordi? Han pasado muchos autores y muchos artistas y escritores por los estudios de Radio Sefarad, pero ¿recuerdas la visita del austriaco Erich Holt? No. Lo siento, Raquel. Pues ha estado con nosotros para hablarnos de sus libros, todos vinculados con la Shoah, con el Holocausto. Eric es austriaco, es escritor, es hispanista y traductor. Y saca un nuevo libro, publica El lado vacío del corazón y lo hace en la editorial Periférica, que tantos libros interesantes nos ofrece.
En la portada de este lado vacío del corazón aparecen los Salzmann, militantes de izquierda austriacos fotografiados en el París de los años 30. Son Hugo, Juliana y Hugo Jr. Esta historia que cuenta Erich Holl es una historia real de una familia europea a través de países como Austria, Francia, Suiza o Alemania y a lo largo de todo el siglo XX. Un siglo que no les tenemos que decir que fue convulso, en el que las ideas políticas diferentes arrojaban a muchas personas a los márgenes de la sociedad como parias, y no solo durante el nazismo, que separará a la familia Salzmann. Mi abuela murió en un campo de concentración, dice el nieto Jano en una confidencia, y aunque lo haga ya décadas después, esto parece despertar los fantasmas del pasado y activar los recuerdos colectivos más negros. Esto lo narra en la novela Erich Holl, como este nieto, al decir que su abuela murió en un campo de concentración, inmediatamente creen que es judío, y hay episodios antisemitas que sufre este nieto Jano. Pero la familia Salzmann no eran judíos, eran militantes de izquierda, y nos cuenta su historia Erich Holl en El lado vacío del corazón, editado, como les decimos, por Periférica, y del que, como siempre decimos, esperamos hablar con más detenimiento con alguno de los responsables de la editorial o con el propio autor, que vuelva aquí a Radio Sefarad. Será un placer. Claro, los disidentes políticos también eran víctimas de los nazis, por supuesto. En fin, cualquier voz mínimamente diferente pues ya era el enemigo, ya había que acabar con él, ¿no? Bueno, pues oye, es una gran noticia, como siempre, Raquel, la intensa vida de las editoriales y cómo siguen trabajando intensamente, lanzando un montón de libros. Y libros que de interés judío, sí, o sea, de verdad que no damos abasto. Ojalá las discográficas fueran un 5% lo que son las de los editoriales. Libros, sí. Pero bueno. Bueno, Jordi, buen fin de semana. Sí, buen fin de semana, Raquel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vemos el lunes en las noticias diferentes. Hasta entonces.